Bien, reciban un cordial saludo de la profesora Gretel Ortiz de Tu Voz Actual. En esta ocasión haremos una explicación clara y rápida con respecto al concepto del artículo. El artículo es uno de los modificadores más importantes que recibe el nombre o sustantivo y se reconoce porque aparece inmediatamente antecedido al sustantivo. Todo artículo debe aparecer con el sustantivo explícito. Si vemos una palabra que puede ser artículo, pero no hay un sustantivo inmediatamente posterior, debemos retomar esa clasificación y tomarlo como un pronombre típicamente, ¿ok? Entonces, existen dos clasificaciones del artículo, el artículo definido y el artículo indefinido. El artículo definido son solamente estas tres palabras: no invente, no agregue otras opciones a la clasificación del artículo definido, porque solamente es un artículo definido la palabra el, la, lo y los. Las son las opciones, los y las son las otras opciones en plural. Y en el caso del artículo indefinido también podemos tener la palabra un, una y uno, unos, unas, ¿ok? Entonces notemos que en estos casos definitivamente son las únicas palabras que pueden ser artículos. Apréndaselas y no las confunda. Siempre que vea esas palabras e inmediatamente después vea un sustantivo, estamos ante un artículo. Veamos entonces, el amor, por ejemplo, tenemos el sustantivo amor y el artículo el. La jornada, sustantivo jornada, el artículo el. Lo bello, y tenemos una cosa importante es que existen palabras que pueden estar sustantivadas. El artículo neutro lo típicamente se usa en palabras adjetivas que están teniendo una función sustantiva. Entonces, por ejemplo, lo bello de ese lugar, estamos hablando de lo bello. Bello está funcionando como un sustantivo, aunque en otro contexto podríamos decir, por ejemplo, es que es un trabajo bello, ¿verdad? O un hombre, un joven bello. Esa palabra bello está usada como adjetivo. Pero en este caso, lo bello del lugar, lo bello de esa persona, en este caso está usándose la palabra bello como sinónimo de un sustantivo. Luego tenemos la palabra esperanzas, que también es sustantivo acompañado por las. Existe una pequeña excepción a la regla que les acabo de dar, y es cuando entre el sustantivo y el artículo tenemos un adjetivo calificativo. Entonces eso sí puede pasar, que haya un único adjetivo calificativo a la par de el sustantivo. Por ejemplo, el gran amor, la amplia jornada. En el caso del sustantivado cuesta un poco más porque puede aparecer digamos, al ser un adjetivo es más difícil que tenga otro adjetivo en el medio. Este tipo de expresiones pueden aparecer con frases adverbiales, pero entonces ya lo se convierte en un pronombre. Por ejemplo, si dijera lo más bello de ese lugar, ¿verdad? Lo más bello ya es una frase adverbial y entonces ya lo deja de ser artículo. Las falsas esperanzas, por ejemplo. Entonces notemos que en estos casos, si yo tengo una sola oración que dice las falsas esperanzas, la amplia jornada, el gran amor, la palabra el, la, las siguen siendo artículos, porque en realidad a quien acompañan es al sustantivo que en el medio agregó un adjetivo calificativo, pero solamente eso. Luego tenemos el adjetivo indefinido, el artículo indefinido, que en este caso, como dijimos, son la palabra un, una y los plurales unos, unas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una palabra, la palabra palabra es un sustantivo, y la palabra una, que es el artículo indefinido. La palabra estudiante, que es un sustantivo, y la palabra un, que es un adjetivo, un artículo, indefinido. La palabra una, vean que también, igual que en el caso anterior, puede estar en el medio adjetivos calificativos, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir una, convincente palabra. O una palabra convincente también, ¿verdad? Recordemos que ya dijimos en el video acerca del adjetivo que el adjetivo puede aparecer antepuesto o pospuesto al sustantivo. Puede decir, por ejemplo, un buen estudiante.
¿verdad? Entonces, en esos casos, incluso pueden aparecer hasta más complejas las expresiones, ¿verdad? Un buen y aplicado estudiante, una una tan convincente como creíble palabra emitió en ese discurso. Entonces, en esos casos igual tenemos un adjetivo calificativo o frases adjetivas en el medio que pueden perfectamente aplicarse, siempre que sea un único adjetivo, digamos una sola frase adjetiva para ese sustantivo al que el artículo está acompañando. Muy bien, eso sería todo con respecto al artículo. Los invito a seguir los otros videos acerca de las categorías gramaticales.